Más allá de la transformación interior y del reajuste de valores ya insinuado por los movimientos planetarios, existe un plano aún más profundo en el que Tauro experimenta un cambio irreversible, la reconciliación con su propia historia ancestral. El linaje energético del signo, cargado de memorias de supervivencia, esfuerzo y sacrificio silencioso, comienza a liberarse de viejos mandatos. Astrológicamente, esta liberación ocurre cuando las configuraciones celestes activan la memoria del cuerpo, ese archivo viviente donde Tauro guarda lo no dicho de generaciones enteras. El cuerpo deja de ser solo herramienta de trabajo o resistencia y se convierte en un templo consciente. La relación con los ritmos biológicos, con el descanso, con el placer sensorial y con la naturaleza se redefine como un acto sagrado, no negociable. En esta nueva etapa, Tauro despierta una voz que había permanecido contenida. No se trata de un grito, sino de una afirmación serena y firme. La energía taurina aprende a nombrar límites sin culpa y deseos sin temor. Mercurio, en diálogo con la esencia venusina, activa la palabra como instrumento de creación. Lo que se dice empieza a materializarse con mayor rapidez, porque ya no nace del miedo a perder, sino de la claridad de saber lo que merece permanecer. Esta voz transforma vínculos, espacios laborales y proyectos de vida, marcando un antes y un después en la forma en que Tauro se posiciona en el mundo. El trabajo y la vocación también atraviesan una mutación decisiva. Aquello que antes se sostenía únicamente por seguridad o costumbre se vuelve insostenible a nivel del alma. Tauro comienza a alinear su capacidad de construir con un propósito más amplio, comprendiendo que la verdadera prosperidad no es acumulación, sino coherencia. Los ciclos planetarios favorecen una relación distinta con el tiempo, ya no como enemigo que apremia ni como recurso que se explota, sino como aliado que madura procesos. La paciencia, don natural del signo, se eleva a sabiduría estratégica. En el plano colectivo, Tauro asume un rol renovado. Su transformación no es aislada, funciona como ancla para otros signos que atraviesan turbulencias. Al redefinir su concepto de estabilidad, Tauro enseña que es posible sostener sin aferrarse, cuidar sin controlar, construir sin endurecerse. La energía taurina se vuelve faro en momentos de incertidumbre global, recordando que la materia puede ser consciente y que lo simple puede ser profundamente revolucionario. La sombra, ese territorio que Tauro solía evitar por temor a perder el control, se integra de forma natural. Celos, posesividad, resistencia al cambio y apego dejan de ser enemigos internos y se convierten en maestros. Al mirarlos sin juicio, Tauro recupera energía vital que estaba atrapada en la negación. Esta integración genera una fortaleza tranquila, una presencia que no necesita imponerse porque irradia seguridad auténtica. El cambio definitivo se manifiesta también en la relación con el deseo. Ya no se trata de satisfacer carencias, sino de honrar impulsos creativos. Tauro descubre que crear es una forma de amar y que amar es una forma de crear. El arte, la tierra, la cocina, la arquitectura, la música y toda expresión sensorial se convierten en canales de sanación y expansión. La vida cotidiana adquiere un tono ritual, donde cada acto simple contiene una intención profunda. En el horizonte astrológico, este proceso no se cierra, se consolida. Tauro no vuelve atrás porque ha comprendido que su esencia no estaba en lo que protegía, sino en la capacidad de florecer una y otra vez. El signo emerge con una dignidad renovada, consciente de que su mayor poder es permanecer fiel a sí mismo mientras todo a su alrededor se transforma. En ese equilibrio entre permanencia y cambio, Tauro encuentra su destino más elevado y deja una huella imborrable en el relato cósmico. En capas aún más sutiles del movimiento celeste, el cambio que redefine a Tauro se manifiesta en la relación con el silencio y la soledad. Allí donde antes el silencio podía vivirse como vacío o amenaza, ahora se revela como un territorio fértil. Los tránsitos profundos enseñan que la quietud no es estancamiento, sino gestación. Tauro aprende a habitar los espacios intermedios, esos momentos en los que nada parece avanzar pero todo se está reordenando. En ese umbral invisible, se afina la percepción de lo esencial y se disuelven las urgencias impuestas por ritmos ajenos. La memoria emocional del signo se reescribe. Viejas lealtades afectivas, construidas sobre la idea de permanencia a cualquier costo, se transforman en vínculos elegidos desde la libertad. El amor deja de ser una promesa de estabilidad externa y se convierte en una experiencia viva, mutable, honesta. Venus, elevada a su expresión más madura, enseña que el compromiso verdadero no encierra ni fija, sino que acompaña el crecimiento mutuo. Tauro ya no teme perder lo que ama, porque ha aprendido que lo auténtico no se pierde,
se transforma o se queda. En el plano espiritual, el signo despierta una comprensión nueva del propósito. No como una meta lejana ni como una misión grandilocuente, sino como una coherencia diaria entre pensamiento, acción y sentir. La espiritualidad deja de ser abstracta y se encarna en lo cotidiano. Cada gesto, cada decisión práctica, se vuelve una afirmación de sentido. Tauro comprende que la materia también reza, que el cuidado del entorno, del propio cuerpo y de los recursos es una forma elevada de conciencia. La relación con el poder cambia de raíz. Donde antes podía existir una resistencia pasiva o una fuerza contenida, ahora emerge una autoridad natural. Tauro no necesita demostrar ni imponerse. Su presencia se vuelve magnética porque está alineada. Marte, al interactuar con esta energía transformada, deja de empujar desde la defensa y comienza a actuar desde la convicción. Las decisiones se toman con calma, pero una vez tomadas, nada las desvía. Esta determinación tranquila redefine el concepto de liderazgo, firme sin dureza, constante sin rigidez. También se produce una apertura hacia lo inesperado. Tauro, históricamente asociado a lo previsible, comienza a dialogar con el azar creativo del universo. Urano, como fuerza disruptiva, ya no es vivido como amenaza sino como aliado. Las sorpresas dejan de generar temor y pasan a ser portales. Lo nuevo no rompe lo antiguo, lo despierta. Así, el signo descubre talentos dormidos, deseos postergados y caminos alternativos que siempre estuvieron disponibles, esperando el momento de ser reconocidos. En el ámbito del legado, Tauro comprende que su huella no se mide solo en lo construido materialmente, sino en la calidad de lo que sostiene. La forma de cuidar, de nutrir, de preservar se convierte en una enseñanza silenciosa para otros. Hay una transmisión energética que no necesita palabras, la de alguien que ha aprendido a confiar en la vida sin perder raíces. Esta herencia se expande más allá del tiempo personal y se inscribe en una conciencia colectiva que busca nuevas formas de estabilidad en un mundo cambiante. La transformación definitiva también toca la relación con el placer y el gozo. Ya no como escape ni como recompensa, sino como expresión legítima de estar vivo. Tauro integra el disfrute sin culpa, entendiendo que el placer consciente no debilita, sino que fortalece. El gozo se vuelve una fuente de energía creadora, una manera de honrar el paso por la tierra. En este punto, el signo se reconcilia plenamente con su naturaleza venusina, elevada y purificada. Así, en los estratos más profundos del relato astral, Tauro se convierte en símbolo de una nueva alquimia, la unión entre permanencia y renovación, entre forma y espíritu, entre seguridad y libertad. Nada vuelve a ser como antes porque la conciencia ya no es la misma. El cambio no es una ruptura, es una expansión irreversible. Tauro permanece, pero lo hace desde un lugar más amplio, más sabio y más verdadero, sosteniendo el mundo no por inercia, sino por elección consciente. En una dimensión aún más profunda del relato astral, el cambio irreversible que atraviesa Tauro se manifiesta en la relación con el destino y la noción de inevitabilidad. Durante largo tiempo, la energía taurina creyó que el destino era algo que se cumplía mediante la perseverancia y la repetición, como si insistir fuera una forma de garantía. Ahora, los movimientos celestes revelan una verdad más vasta: el destino no se fuerza, se escucha. Tauro aprende a reconocer las señales sutiles del universo, esas sincronías que antes podían parecer distracciones o amenazas a la rutina. Al atenderlas, el camino se vuelve más fluido, no porque desaparezcan los obstáculos, sino porque se comprende su función orientadora. La relación con el dinero y los recursos, uno de los territorios más sensibles del signo, se transforma de manera radical. La energía de la abundancia deja de percibirse como algo que debe ser defendido o asegurado a toda costa. Los tránsitos planetarios enseñan que el flujo es más poderoso que la acumulación. Tauro comienza a experimentar que cuanto más alineada está su energía con sus valores reales, más natural se vuelve la prosperidad. El dinero deja de ser símbolo de control y se convierte en energía de intercambio, en una extensión del propio valor interior proyectado hacia el mundo. En el plano del tiempo kármico, Tauro cierra ciclos antiguos. No solo personales, sino arquetípicos. Se disuelven patrones de sacrificio silencioso, de cargar con responsabilidades que no corresponden, de sostener estructuras ajenas por miedo a que todo se derrumbe. El alma taurina reconoce que no ha venido a sostener el mundo sola, sino a participar en él desde la colaboración consciente. Esta comprensión libera una enorme cantidad de energía vital, que ahora puede dirigirse hacia la creación y no hacia la resistencia.
El vínculo con la Tierra adquiere una dimensión casi mística. Tauro, como signo de elemento tierra, recuerda un pacto antiguo con la naturaleza. No como dominio ni como recurso, sino como alianza. Hay una sensibilidad renovada hacia los ciclos naturales, hacia los procesos de siembra y cosecha, hacia el respeto por los tiempos orgánicos. Esta conexión no solo aporta calma, sino una profunda sensación de pertenencia. Tauro ya no se siente aislado frente al cambio del mundo, porque comprende que el cambio es la ley viva de la Tierra misma. En el ámbito emocional, emerge una valentía distinta, la de sentir sin necesidad de controlar la emoción. Tauro, que solía procesar lentamente para no desestabilizarse, ahora permite que las emociones fluyan con mayor honestidad. No hay dramatismo, pero sí profundidad. Se aprende que sentir no debilita la estructura interna, la humaniza. Esta apertura emocional fortalece los lazos auténticos y disuelve aquellos que se sostenían solo por costumbre o dependencia. El rol de Tauro como constructor de futuro también se redefine. Ya no se trata solo de edificar algo que dure, sino de crear algo que tenga alma. Los proyectos, las relaciones y las decisiones comienzan a responder a una pregunta silenciosa pero poderosa: ¿esto tiene sentido? Cuando la respuesta es afirmativa, la energía se multiplica. Cuando es negativa, Tauro aprende a retirarse sin culpa, con la serenidad de quien sabe que decir no también es un acto de amor propio. En el plano invisible, la confianza se convierte en una fuerza activa. No una fe ingenua, sino una certeza tranquila de que la vida sostiene cuando se camina en coherencia. Esta confianza permite atravesar periodos de incertidumbre sin perder el centro. Tauro descubre que su verdadera fortaleza no está en evitar la caída, sino en saber que puede levantarse con mayor conciencia cada vez. La épica de este proceso no reside en grandes gestos externos, sino en una revolución silenciosa que cambia la vibración del signo. Tauro deja de resistirse al movimiento del universo y comienza a danzar con él. Cada paso es firme, pero flexible. Cada elección es consciente, pero abierta al misterio. Lo que cambia para siempre es la forma de estar en el mundo, ya no desde la defensa, sino desde la presencia plena. Así, en el tejido infinito del cosmos, Tauro se transforma en un símbolo de estabilidad evolucionada. No la estabilidad que se aferra al pasado, sino la que se renueva sin perder raíces. Esta nueva energía no retrocede ni se disuelve, se expande. Tauro continúa siendo Tauro, pero ahora lo es desde una versión más amplia, más despierta y más alineada con el pulso profundo del universo. En los pliegues más ocultos del mapa celeste, allí donde las órbitas no solo describen trayectorias sino estados de conciencia, Tauro atraviesa una reconfiguración de su relación con el deseo profundo del alma. No el deseo inmediato ni el condicionado por la costumbre, sino aquel impulso silencioso que ha esperado vidas enteras para ser escuchado. Los tránsitos activan una memoria anterior al miedo, una certeza antigua que recuerda por qué se eligió encarnar con esta energía. Tauro comienza a sentir que ya no basta con vivir bien, ahora es imprescindible vivir con verdad. Esta revelación no genera urgencia, sino claridad, y esa claridad actúa como una fuerza ordenadora que reorganiza prioridades sin violencia. La noción de merecimiento se transforma de raíz. Durante mucho tiempo, Tauro creyó que merecer implicaba haber cumplido, haber resistido, haber sostenido más que otros. El cielo propone una enseñanza distinta: el merecimiento no se gana, se reconoce. Esta comprensión libera al signo de una deuda invisible consigo mismo. Al aceptarse digno por existir, Tauro deja de postergar el bienestar y elige desde un lugar más justo. Esta elección modifica la forma en que se reciben las oportunidades, porque ahora no se cuestionan ni se sabotean, se habitan. En la arquitectura interna del signo, se reordena la relación entre dar y recibir. Tauro, generoso por naturaleza, aprende a equilibrar el flujo. Ya no ofrece desde el exceso ni desde la obligación silenciosa. Dar se vuelve un acto consciente, alineado con el deseo y no con la expectativa. Al mismo tiempo, recibir deja de generar incomodidad. Se comprende que aceptar también es un gesto de confianza hacia la vida. Este equilibrio restablece una armonía profunda que se refleja en todos los intercambios, visibles e invisibles. La percepción del error también se resignifica. Tauro deja de ver el error como amenaza a su estabilidad y comienza a reconocerlo como ajuste fino del camino. Cada desvío revela información valiosa. Esta nueva mirada elimina el temor a equivocarse, y con él, la rigidez que a veces detenía el movimiento.
El aprendizaje se vuelve orgánico, integrado, sin juicio. Así, la experiencia se convierte en maestra constante y no en prueba que deba superarse. En el plano de la sensibilidad energética, Tauro afina su capacidad de percibir ambientes, ritmos y vibraciones. Lo que antes se registraba solo como incomodidad física ahora se entiende como información. Esta percepción más sutil permite elegir mejor los espacios, las compañías y los tiempos. El cuerpo, regido por la tierra, se transforma en un radar confiable que guía decisiones antes incluso de que la mente intervenga. Esta alianza entre cuerpo y conciencia fortalece la intuición práctica, una de las grandes virtudes del signo en su forma más evolucionada. La relación con la creatividad alcanza una madurez distinta. Ya no se crea para demostrar ni para asegurar reconocimiento. Se crea porque algo interno necesita expresarse. Esta creación, libre de presión, adquiere una potencia especial. Lo que nace desde este lugar tiene raíz, alma y duración. Tauro descubre que su capacidad de materializar no solo sirve para construir estructuras externas, sino también para dar forma a estados internos de belleza, calma y plenitud. En la esfera del compromiso, ocurre una depuración esencial. Tauro ya no promete desde el miedo a perder ni desde la necesidad de asegurar. Promete desde la presencia. Esto vuelve sus compromisos más pocos, pero más verdaderos. La palabra empeñada recupera su valor sagrado. Esta coherencia entre palabra y acción fortalece la autoestima y genera una confianza profunda en el entorno. Tauro se convierte en sinónimo de fiabilidad consciente, no por rigidez, sino por integridad. La relación con el cambio colectivo también se transforma. Tauro deja de sentirse amenazado por los movimientos del mundo y comienza a verse como parte activa de una transición mayor. Comprende que su estabilidad renovada es necesaria en tiempos de transformación acelerada. No para frenar el cambio, sino para darle forma, ritmo y sentido. Desde este lugar, Tauro se vuelve un puente entre lo antiguo y lo nuevo, entre la memoria y la innovación, entre la raíz y el brote. En el centro de todo este proceso, se consolida una sensación inédita de paz dinámica. No una paz que evita el conflicto, sino una que lo atraviesa sin perder el eje. Esta paz no es ausencia de movimiento, sino confianza en la propia capacidad de adaptarse sin desintegrarse. Tauro descubre que puede cambiar de forma sin perder esencia, avanzar sin traicionar valores, soltar sin quedar vacío. Así, el relato astral se expande una vez más. Tauro no solo cambia, se encarna plenamente. Cada transformación vivida deja de ser amenaza y se convierte en afirmación. El signo se vuelve testimonio silencioso de una verdad profunda. La verdadera fuerza no está en resistir el paso del tiempo, sino en aprender a moverse con él sin perder la raíz. En esa danza lenta y consciente, Tauro encuentra su destino más elevado y lo habita con una dignidad que no necesita proclamarse, porque se siente en cada paso firme sobre la tierra viva del presente. En la profundidad más remota del viaje astral que redefine a Tauro, emerge una transformación ligada a la relación con la propia voz interior como autoridad suprema. Durante mucho tiempo, la energía taurina contrastó su intuición con normas externas, tradiciones heredadas o consensos sociales antes de confiar plenamente en su propio pulso. Ahora, los ciclos celestes activan una soberanía interna definitiva. La decisión deja de buscar legitimación afuera. Tauro reconoce que su sentir profundo no necesita traducción ni permiso. Esta autoridad interior no es rebelde ni reactiva, es serena, firme y silenciosa, como una verdad que no necesita ser defendida porque se sostiene por sí misma. El vínculo con la responsabilidad también se reconfigura. Tauro, que históricamente cargó con deberes como prueba de amor o lealtad, comienza a discernir entre responsabilidad consciente y carga innecesaria. Esta distinción transforma por completo la manera de sostener compromisos. Ya no hay sacrificio silencioso ni agotamiento disfrazado de virtud. La responsabilidad se vuelve elección, y en esa elección aparece una energía renovada que permite sostener sin resentimiento. Lo que se elige desde la conciencia se honra sin desgaste. En el plano de la identidad profunda, se produce una integración entre lo que Tauro es en lo privado y lo que muestra al mundo. Las máscaras de autosuficiencia absoluta o fortaleza inquebrantable se suavizan. No desaparece la fortaleza, pero se vuelve más humana, más real. Esta coherencia entre interior y exterior genera una sensación de descanso existencial. Ya no es necesario sostener una imagen, basta con habitar la propia verdad. Desde allí,
La autenticidad se convierte en una fuente constante de energía. La relación con el deseo de control alcanza un punto de resolución. Tauro comprende que controlar fue, en muchos casos, una forma de proteger lo que amaba. Al reconocer esta intención original, el control se disuelve sin culpa. En su lugar aparece una confianza madura, no ingenua, que entiende que la vida también sabe sostener. Esta confianza no elimina la prudencia, pero libera la rigidez. La estructura interna se vuelve flexible, capaz de adaptarse sin perder consistencia. En el territorio del propósito vital, Tauro abandona la idea de una meta final que debe alcanzarse para sentirse completo. El propósito se revela como una forma de caminar, no como un destino fijo. Cada día vivido con coherencia se convierte en expresión de sentido. Esta comprensión aligera la carga del futuro y devuelve el valor al presente. El ahora se vuelve fértil, suficiente, vivo. Desde allí, las decisiones se toman con mayor calma y profundidad. La relación con la escasez, incluso en sus formas más sutiles, se transforma definitivamente. No solo la escasez material, sino la emocional y la simbólica. Tauro deja de temer que el amor, el tiempo o las oportunidades sean limitados. Esta nueva percepción genera una expansión interna que atrae experiencias más amplias. Al no actuar desde la carencia, las elecciones se vuelven más libres y los resultados más alineados. La abundancia se reconoce como un estado interno antes que como una circunstancia externa. En el plano energético, Tauro afianza una presencia que estabiliza sin inmovilizar. Allí donde llega, algo se ordena, no por imposición, sino por coherencia vibratoria. Esta cualidad convierte al signo en un punto de referencia natural en tiempos de cambio. No es liderazgo buscado ni proclamado, es liderazgo encarnado. Otros reconocen esa estabilidad sin necesidad de explicación, porque se siente como un suelo firme bajo los pies. La relación con el tiempo futuro también cambia de naturaleza. Tauro deja de proyectarse desde el miedo a perder lo construido y comienza a imaginar desde la confianza en su capacidad de recrearse. El futuro ya no es una amenaza que exige previsión constante, sino un campo abierto que responderá a la coherencia del presente. Esta visión libera una creatividad práctica poderosa, capaz de diseñar caminos sin rigidez. En el núcleo más íntimo de esta transformación, se consolida una fidelidad radical a la propia esencia. Tauro comprende que traicionarse, incluso en pequeñas cosas, genera una fractura interna más costosa que cualquier pérdida externa. Desde esta comprensión, cada elección se convierte en un acto de respeto propio. Este respeto genera una paz profunda, no exenta de desafíos, pero sostenida por una certeza inquebrantable. Así, el relato astral alcanza una madurez definitiva. Tauro no se acelera ni se diluye en el cambio del mundo. Permanece, pero de una forma nueva, consciente, flexible, enraizada y abierta. El cambio que lo transforma para siempre no es una ruptura dramática, sino una revelación progresiva que ya no puede olvidarse. Tauro se convierte en testimonio vivo de que la verdadera estabilidad no se opone al movimiento, sino que nace de una relación honesta con la propia verdad. En esa honestidad profunda, el signo encuentra una fuerza que no envejece, una dignidad que no depende de circunstancias y una manera de estar en el mundo que deja huellas sin necesidad de imponerse. En el trasfondo más silencioso de esta metamorfosis astral, Tauro atraviesa una transformación vinculada con la reconciliación entre permanencia y finitud. Por primera vez, el signo deja de percibir el final como una amenaza a su estabilidad y comienza a entenderlo como parte natural del ciclo creativo. Esta comprensión no llega desde la mente, sino desde una aceptación corporal profunda. Todo lo que nace, madura y concluye deja una huella fértil. Tauro integra esta ley universal, al hacerlo, pierde el miedo a cerrar etapas. Cada cierre se vuelve un gesto consciente de respeto por lo vivido, no una pérdida sino una liberación que permite el renacimiento. En esta nueva conciencia, los sueños adquieren un papel revelador. No como evasión, sino como mensajes simbólicos del inconsciente colectivo. Tauro empieza a escuchar lo que antes quedaba relegado a lo nocturno o lo intuitivo. Los sueños traen imágenes de antiguos paisajes, de raíces, de símbolos de tierra y agua que revelan una sabiduría arcaica. Esta conexión onírica amplía la percepción del tiempo y del sentido, recordando que la vida no se reduce a lo visible. Lo invisible comienza a dialogar con lo concreto, y de esa alianza nace una guía más completa. La relación con la ira también se transforma.
Aquello que durante mucho tiempo fue reprimido para no alterar la armonía emerge ahora como una fuerza sagrada. No una ira destructiva, sino una energía protectora que señala límites vulnerados. Tauro aprende a reconocer esta emoción como una aliada que indica dónde la integridad fue comprometida. Al permitirle existir sin culpa ni desborde, la ira se convierte en claridad y acción justa. La energía vital deja de estancarse y vuelve a circular con potencia renovada. En el ámbito comunitario, Tauro redefine su lugar. Ya no se limita a sostener estructuras heredadas ni a ocupar espacios por inercia. El signo comienza a elegir conscientemente dónde y con quién construir. Esta elección no nace del aislamiento, sino del discernimiento. Tauro se convierte en creador de comunidades más auténticas, basadas en valores compartidos y no solo en conveniencias. Su presencia aporta cohesión, pero también honestidad. Donde antes se evitaban tensiones para preservar la estabilidad, ahora se privilegia la verdad como base de unión. El perdón aparece como una clave silenciosa de esta transformación. No un perdón impuesto ni moral, sino un acto profundo de liberación interna. Tauro suelta resentimientos antiguos, algunos tan arraigados que parecían parte de su identidad. Al hacerlo, recupera energía vital atrapada en el pasado. El perdón no borra la memoria, la aligera. Permite avanzar sin la carga de lo no resuelto. Esta liberación tiene un impacto directo en el cuerpo, que comienza a sentirse más liviano, más disponible para el placer y la creación. La relación con la alegría alcanza una profundidad inédita. Ya no es solo disfrute sensorial ni recompensa por el esfuerzo. La alegría se vuelve un estado de alineación. Tauro descubre que puede estar alegre incluso en medio de procesos intensos, porque la alegría ya no depende de que todo esté resuelto. Es una vibración interna que surge cuando se vive en coherencia. Esta alegría tranquila se irradia y transforma el entorno, recordando que la vida también puede ser amable sin perder profundidad. En la dimensión del legado, Tauro comprende que lo que deja no se mide únicamente en bienes, obras o resultados visibles. El verdadero legado es vibratorio. Es la forma de caminar, de tocar la tierra, de hablar con verdad, de sostener sin invadir. Esta huella invisible permanece más allá del tiempo personal y se transmite como una enseñanza silenciosa. Tauro se convierte en guardián de una memoria viva que enseña a otros a habitar el mundo con respeto, presencia y dignidad. La relación con el cuerpo alcanza una integración definitiva. El cuerpo deja de ser solo vehículo o herramienta y se reconoce como conciencia encarnada. Cada señal corporal se escucha como lenguaje sagrado. Esta escucha profunda permite prevenir desequilibrios antes de que se manifiesten como ruptura. El cuidado ya no es obligación, es acto de amor. El cuerpo se convierte en aliado del proceso evolutivo, no en límite. En el plano más elevado de esta transformación, Tauro asimila una verdad esencial: no vino a resistir el cambio, vino a darle forma. Su energía, enraizada y consciente, es necesaria para que lo nuevo no sea caótico y para que lo antiguo no se vuelva estéril. Tauro actúa como alquimista del tiempo, transformando la experiencia en sabiduría, la materia en significado y la estabilidad en evolución. Así, el relato astral se completa sin cerrarse del todo, porque lo vivo nunca se clausura. Tauro emerge de este proceso con una conciencia ampliada, capaz de sostener paradojas sin romperse. Firme y flexible, profundo y simple, antiguo y renovado. El cambio que lo transforma para siempre no lo arranca de la tierra, lo enraiza más hondo. Y desde esas raíces conscientes, Tauro continúa caminando, dejando huellas que no buscan ser vistas, pero que permanecen, porque están hechas de verdad. En el vasto telar del cielo, donde los planetas tejen destinos con hilos invisibles y las constelaciones guardan memoria de antiguas promesas, Tauro se encuentra en el umbral de una mutación que no admite marcha atrás. No se trata de un cambio súbito ni de un relámpago caprichoso, sino de un proceso profundo, casi geológico, tan acorde a la naturaleza taurina como el lento desplazamiento de las montañas o el crecimiento silencioso de un árbol milenario. Lo que está destinado a cambiar a Tauro para siempre nace de la fricción entre lo eterno y lo inevitable, entre la necesidad de conservar y el mandato cósmico de transformarse. Durante eras simbólicas, Tauro ha sido el guardián de la estabilidad, el signo que sostiene el mundo material con manos firmes, que honra el valor del tiempo, del esfuerzo y de la constancia. Regido por Venus, aprendió a amar lo tangible, a encontrar belleza en lo simple y seguridad en lo conocido. Sin embargo,
El cielo no permite que ninguna energía permanezca intacta cuando su ciclo ha cumplido su propósito. Los grandes movimientos planetarios, aquellos que dejan huella en generaciones enteras, han comenzado a presionar el núcleo taurino, no para destruirlo, sino para revelarlo en una forma más auténtica y poderosa. La transformación que aguarda a Tauro está marcada por la ruptura de antiguas estructuras internas. Aquello que alguna vez fue refugio se convierte en límite, aquello que ofrecía seguridad empieza a pesar como una armadura demasiado rígida. Los planetas lentos, portadores de lecciones kármicas, activan memorias profundas relacionadas con el valor propio, la posesión, el apego y el miedo a la pérdida. Tauro es llamado a comprender que la verdadera seguridad no reside en lo que se acumula, sino en lo que se es capaz de sostener incluso cuando todo cambia. En esta travesía épica, Tauro se enfrenta a pruebas que exigen valentía emocional. El desapego no llega como una renuncia forzada, sino como una revelación gradual. Se desmoronan certezas que parecían inamovibles, relaciones que ya no vibran en la misma frecuencia, metas construidas desde expectativas ajenas. Cada caída no es castigo, sino iniciación. Cada final encierra la semilla de una versión más libre y soberana. Astrológicamente, el eje del valor se redefine. Tauro aprende que su poder no está únicamente en resistir, sino en elegir conscientemente cuándo soltar. La materia deja de ser un fin y se convierte en un medio, el placer deja de ser anestesia y se transforma en celebración consciente de la vida. Venus, su regente, eleva su octava y guía hacia un amor más auténtico, menos dependiente de la aprobación externa y más alineado con el gozo interno. Lo que cambia para siempre es la relación con el miedo. Tauro, que durante tanto tiempo evitó el caos, descubre que el caos también es fértil. Donde antes había rigidez, nace una flexibilidad sabia, donde había terquedad, emerge una determinación iluminada. La identidad se depura. Ya no se define solo por lo que posee o construye, sino por la coherencia entre valores, acciones y deseos del alma. Esta metamorfosis tiene un tono épico porque no ocurre en silencio. El universo responde cuando Tauro decide dar el paso. Se abren caminos inesperados, oportunidades que antes parecían imposibles, alianzas que resuenan con una verdad más profunda. La voz interior se vuelve más clara y más fuerte. La intuición, que antes quedaba relegada frente a lo práctico, se convierte en brújula esencial. El legado de este cambio es duradero. Tauro emerge como un pilar renovado del zodiaco, no solo por su capacidad de sostener, sino por su habilidad de regenerar. Se convierte en ejemplo de cómo la estabilidad auténtica no se basa en la inmovilidad, sino en la fidelidad a la propia esencia incluso en medio de la transformación. El pasado deja de ser ancla y se vuelve raíz, el futuro ya no asusta porque la confianza se ha desplazado del exterior al interior. Así, en el gran relato del cosmos, Tauro atraviesa su rito de paso. No pierde su naturaleza, la trasciende. Lo que cambia para siempre es la conciencia de su propio poder, un poder silencioso, constante, indestructible, capaz de florecer incluso después del mayor de los inviernos astrales. Más allá de la transformación interior y del reajuste de valores ya insinuado por los movimientos planetarios, existe un plano aún más profundo en el que Tauro experimenta un cambio irreversible, la reconciliación con su propia historia ancestral. El linaje energético del signo, cargado de memorias de supervivencia, esfuerzo y sacrificio silencioso, comienza a liberarse de viejos mandatos. Astrológicamente, esta liberación ocurre cuando las configuraciones celestes activan la memoria del cuerpo, ese archivo viviente donde Tauro guarda lo no dicho de generaciones enteras. El cuerpo deja de ser solo herramienta de trabajo o resistencia y se convierte en un templo consciente. La relación con los ritmos biológicos, con el descanso, con el placer sensorial y con la naturaleza se redefine como un acto sagrado, no negociable. En esta nueva etapa, Tauro despierta una voz que había permanecido contenida. No se trata de un grito, sino de una afirmación serena y firme. La energía taurina aprende a nombrar límites sin culpa y deseos sin temor. Mercurio, en diálogo con la esencia venusina, activa la palabra como instrumento de creación. Lo que se dice empieza a materializarse con mayor rapidez, porque ya no nace del miedo a perder, sino de la claridad de saber lo que merece permanecer. Esta voz transforma vínculos, espacios laborales y proyectos de vida, marcando un antes y un después en la forma en que Tauro se posiciona en el mundo. El trabajo y la vocación también atraviesan una mutación decisiva. Aquello que antes se sostenía únicamente por seguridad o costumbre se vuelve insostenible a nivel del alma.
Tauro comienza a alinear su capacidad de construir con un propósito más amplio, comprendiendo que la verdadera prosperidad no es acumulación, sino coherencia. Los ciclos planetarios favorecen una relación distinta con el tiempo, ya no como enemigo que apremia ni como recurso que se explota, sino como aliado que madura procesos. La paciencia, don natural del signo, se eleva a sabiduría estratégica. En el plano colectivo, Tauro asume un rol renovado. Su transformación no es aislada, funciona como ancla para otros signos que atraviesan turbulencias. Al redefinir su concepto de estabilidad, Tauro enseña que es posible sostener sin aferrarse, cuidar sin controlar, construir sin endurecerse. La energía taurina se vuelve faro en momentos de incertidumbre global, recordando que la materia puede ser consciente y que lo simple puede ser profundamente revolucionario. La sombra, ese territorio que Tauro solía evitar por temor a perder el control, se integra de forma natural. Celos, posesividad, resistencia al cambio y apego dejan de ser enemigos internos y se convierten en maestros. Al mirarlos sin juicio, Tauro recupera energía vital que estaba atrapada en la negación. Esta integración genera una fortaleza tranquila, una presencia que no necesita imponerse porque irradia seguridad auténtica. El cambio definitivo se manifiesta también en la relación con el deseo. Ya no se trata de satisfacer carencias, sino de honrar impulsos creativos. Tauro descubre que crear es una forma de amar y que amar es una forma de crear. El arte, la tierra, la cocina, la arquitectura, la música y toda expresión sensorial se convierten en canales de sanación y expansión. La vida cotidiana adquiere un tono ritual, donde cada acto simple contiene una intención profunda. En el horizonte astrológico, este proceso no se cierra, se consolida. Tauro no vuelve atrás porque ha comprendido que su esencia no estaba en lo que protegía, sino en la capacidad de florecer una y otra vez. El signo emerge con una dignidad renovada, consciente de que su mayor poder es permanecer fiel a sí mismo mientras todo a su alrededor se transforma. En ese equilibrio entre permanencia y cambio, Tauro encuentra su destino más elevado y deja una huella imborrable en el relato cósmico.